Bienvenido, José Antonio Mazzotti, nuevamente a Libros Peruanos. La novedad que nos traes es Vallejo, a un siglo de Trilce. Ya nos hacías esperar realmente que te pronunciaras sobre este célebre texto que ha cumplido un centenario. Claro que sí. Felicitaciones por esta edición, muy cuidada, y que participan una serie de autores connotados. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Bueno, como tú has dicho, Trilce cumplió 100 años de vida el 2022. Con ese motivo, en muchas partes del mundo se organizaron simposios, homenajes, mesas redondas, conversatorios, recitales, yo diría que hasta decenas, ¿no? En ciudades como Sevilla, Madrid, La Habana, Boston, París, Lima, por supuesto, y varios más. Dos de estos congresos, uno en Sevilla y el otro en La Habana, en abril y noviembre del 2022 respectivamente, fueron el semillero para los artículos, algunos bastante importantes, novedosos, que aparecen en este volumen, Vallejo a un siglo de Trilce, editado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, con el auspicio de la Asociación Internacional de Peruanistas y la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Entonces, ese es el origen de este volumen de 23 ensayos que recoge trabajos del Congreso de la Universidad de Sevilla y del Congreso de Casa de las Américas en Cuba. Perfecto. Ahora, la primera parte, Trilce y algunos de sus rasgos inherentes. Tiene 5 partes este texto. Y esta primera parte se presenta de manera muy interesante. ¿Por qué enfatizar en los rasgos inherentes? Bueno, hay varias formas de aproximarse a Trilce y en general a la literatura, ¿no? Hay acercamientos inmanentistas, o sea, que se enfocan sobre todo en los rasgos internos de un texto, los acercamientos trascendentes, o sea, aquellos que intentan leer una obra a partir de sus relaciones históricas, sociales, políticas con el mundo de su producción, y están los acercamientos mixtos que balancean ambas perspectivas. Entonces, esta primera parte, Trilce y sus rasgos inherentes, se enfoca en los artículos de Gema Areta, Selena Millares, en fin, varios estudiosos notables de la Academia Internacional, porque ellos prefieren enfatizar los aspectos internos, ¿no? La significación de Trilce a partir de sus rasgos formales, sus rasgos inherentes, como dice la sección, ¿no? Entonces tienes artículos sobre, por ejemplo, el concepto del silencio en Trilce, o el significado de la figura materna, que es tan importante en la obra de Vallejo en general, no solamente en Trilce. Y con la figura materna abarcamos también otras figuras femeninas, la hermana, ¿no? La sobrina, la amada, Otilia Villanueva, que tienen una presencia bastante trascendental dentro de la obra de Vallejo, específicamente de Trilce. Incluso yo propuse, ¿no?, como hago en el prólogo de este volumen, que el nombre Trilce puede derivar de una conjunción, lo que sería un anagrama incompleto de 3 letras del nombre Otilia y 3 letras del nombre César. Conjugándolas se forma Trilce. ¿Y por qué? Porque hay un campo semántico subyacente a todo el libro, según mis hipótesis, que tienen que ver con uno de los acontecimientos trágicos que sufrió Vallejo en esos años, ¿no? Muchas muertes, la madre, un hermano, Miguel, se había muerto, también sus grandes amigos, Valdelomar, su mentor González Prada. En fin, la muerte acecha a Vallejo constantemente, eso se ve desde el mismo título de Los Heraldos Negros, pero en Trilce la muerte que subyace es la del posible hijo que hubiera tenido con Otilia Villanueva González, ¿no? Varios biógrafos se refieren a este evento como un evento muy doloroso en la vida de Vallejo, y uno tiene que ponerse en los zapatos del poeta, pensar como poeta y tratar de explicarse si es que el nombre Trilce es realmente tan arbitrario como se ha dicho, o que es puro sonido, como al mismo Vallejo le gustaba bromear, y algunos se han quedado en esa explicación, le han creído. Y yo propongo que
Trilce es un mecanismo de compensación, ¿no? Es la recreación de la criatura no nacida, hecha texto. Muy interesante, muy interesante. Tenías que aportar una propia interpretación muy sugerente. También se ha dicho que Trilce podía ser la conjunción de tristeza y dulzura. Por supuesto, hay muchas hipótesis. Triste y dulce, Trujillo y Lima, cárcel estuve, es la extensión del dúo al trío. En fin, incluso hay interpretaciones que dicen que es l'écrit, o sea, el escrito en francés, pero al revés, ¿no? Mezclando letras del francés, bueno, y varias más que me olvido. Interpretaciones ha habido muchas desde el principio, pero la que yo añado se basa en investigaciones anteriores, ¿no? De especialistas como Daniel Arroyo Paredes o el propio Pablo Guevara, que hablan de la importancia gravitante del tema del aborto. Y de hecho hay unos 35 a 40 poemas que se pueden leer en esa clave, dentro de los 77 que conforman el libro. Qué interesante. Encontramos a nuestro destacado amigo Miguel Pachas Almeida tratando Trilce, una obra autobiográfica. Así es. Ese es un gran aporte de Miguel, que como sabemos es uno de los grandes biógrafos de César Vallejo. Él estuvo en Cuba, en el Congreso de Casa de las Américas, en noviembre del 22, y expuso en su conferencia de clausura cómo se puede leer Trilce a partir de una serie de datos muy simples, a veces anecdóticos, que están en los poemas, ¿no? Detalles que tienen que ver con personas que conoció, con lugares en que vivió. Entonces se puede hacer una lectura autobiográfica de Vallejo sin que eso signifique que sea la única posible, eso lo admite el mismo Miguel, ¿no? Pero aporta una perspectiva muy interesante, porque cosas que a veces aparecen absolutamente como absurdas o arbitrarias, desde la clave autobiográfica adquieren cierto sentido. Entonces esa es la lectura que propone Miguel Pachas Almeida, que es uno de los colaboradores del volumen, ¿no? Ahora, en la parte segunda, dedicada a la religiosidad de Trilce, realmente es un tema bastante debatido. Por supuesto. Y aquí hay dos ensayos. Así es. ¿Cuáles son los aspectos destacables? Bueno, uno es de José Toledo y el otro de Rocío Oviedo. Ambos asumen el tema de la religiosidad en Trilce a partir de la ausencia o la muerte de Dios, que ya está anunciada en los Heraldos Negros, ¿no? Recordemos de varios poemas, ¿no? Y el hombre sí te sufre, el Dios es él, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, etc. A eso se ha referido Julio Ortega ya en ensayos antiguos, como la orfandad universal que Vallejo inaugura en su poesía, ¿no? Un mundo sin Dios, un mundo sin una razón ultraterrenal que permita explicarnos las incongruencias de la existencia humana. Ante esta ausencia de Dios, Trilce se yergue como una especie de testimonio del ser huérfano y a la vez desesperanzado por el reconocimiento de las cosas que a veces no tenemos cómo explicarnos. Por ejemplo, cuando nos asalta la tragedia, ¿no? Cuando sufrimos un trauma muy doloroso, la pérdida de una persona querida, es quizá una de las más comunes tragedias que le pasa a cualquier persona. No hay explicación, no se puede decir Dios lo quiso o ahora ha vuelto al Señor, ¿no? Esta persona, porque en Vallejo no vamos a encontrar ese tipo de creencia esperanzada. Y sin embargo aparece la figura de Dios, ¿no? Una y otra vez, por aquí y por allá, en el poema 19, por ejemplo, que analiza José Toledo, ¿no? Claro. Entonces, Trilce hasta cierto punto es también un testimonio de esa secularización poética del tema religioso, sin que Vallejo desdeñe completamente estos conceptos. Al contrario, los va a seguir trabajando a lo largo de toda su poesía, ¿no? La parte tercera está dedicada a las vanguardias, filiaciones y polémicas. Así es. ¿Qué ideas destacan? Bueno, hay varios artículos muy interesantes allí, ¿no? De los que recuerdo, por ejemplo, está el de Pablo de Lima, que hace un buen recuento sobre la recepción de Trilce en el norte, sobre todo en Trujillo y en Chiclayo, ¿no? A partir de las recopilaciones que hizo Jorge Puccinelli Villanueva hace pocos años, de artículos periodísticos en los cuales muchos poetas de estas ciudades norteñas se burlaban de Vallejo, mientras que otros sí lo defendían, ¿no? Estos poetas eran
de estilo modernista. Entonces hubo una reacción, ¿no?, muy virulenta por parte de estos poetas de un estilo ya establecido, un estilo canónico. Recordemos el mismo año 1922, Chocano, el mayor representante del modernismo del Perú, había sido consagrado como el poeta nacional por el presidente Leguía, y Vallejo asistió a esa ceremonia, ¿no? Bueno, estos poetas trujillanos y chiclayanos despotrican de Vallejo, ¿no? Incluso llegan al nivel de la difamación personal, cosa que seguramente a Vallejo le debe haber dolido, porque era un ser sensible, ¿no? Pero él no responde. Responden algunos de sus partidarios, aparte de Antenor Orrego, que es el gran intelectual que reconoce desde el principio la grandeza de Trilce en el prólogo de la primera edición. Hay otros intelectuales de la zona, del norte, que podríamos decir en el lenguaje coloquial sacan la cara, ¿no?, y apuestan por esta estética que para muchos era difícil, imposible de entender. Incluso se decía que no era poesía. Pero poco a poco, como suele ocurrir con toda revolución, empieza a generarse un debate que lleva a la comprensión cada vez más general de la propuesta de Vallejo. Efectivamente. Él era un genio. Y los genios generalmente son incomprendidos. Yo creo que sí, se adelantan demasiado a su tiempo, entonces la gente no está preparada para entender su trabajo. Recién después de 100 años, bueno, lo ha recibido antes el reconocimiento, pero ahora sí es un reconocimiento general. Son muy pocos los que podrían decir que eso no es poesía, ¿no?, el día de hoy. Claro. Quedarían en ridículo. Pero hace 100 años sí se decía, ¿no? Claro. El capítulo 4 está dedicado a Vallejo, virtuosismo y trascendencia. ¿En qué sentido se habla de la trascendencia? Bueno, empecemos por virtuosismo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los artículos importantes de esta sección es el estudio que hace el profesor belga Robin Lefebvre sobre el soneto. Cómo Vallejo tiene una cantidad bastante apreciable de sonetos desde los Heraldos Negros, incluso hasta el famoso Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo el recuerdo, que es un tipo de soneto. Hay variantes de sonetos, como Idilio Muerto en Heraldos Negros. Hay los sonetos perfectamente definidos en sus formas clásicas, como aquellos de Nostalgias Imperiales o el terceto autóctono. Lo que hace Robin Lefebvre es justamente demostrar cómo Vallejo era un gran conocedor de la literatura española del siglo de oro. Hay testimonios de Espejo Asturrizaga, Orrego y otros que nos dicen de las aficiones literarias de Vallejo, de su amor por Quevedo, por Cervantes, por Góngora, y luego él mismo lo testimonia en su tesis de bachillerato en 1915 en relación con el romanticismo español, ¿no? Así justamente se titula su tesis, de romanticismo en la poesía castellana. Entonces era un enorme conocedor de estos ritmos, estas formas tradicionales, basadas sobre todo en formulaciones de carácter sonoro, ¿no? Rima, versos medidos, distribución de acentos. Pero Vallejo también reconoce un trasfondo muy importante en esta poesía. Por un lado, el preciosismo verbal, y por otro lado, sobre todo en la poesía romántica, el afán de la libertad, ¿no? Lo dice de manera muy clara, dice: el mayor aporte del romanticismo es la búsqueda de la libertad. El artista tiene que ser libre, si no, no es verdadero artista, ¿no? Y eso es algo que después Orrego va a citar, parafrasear o a recordar en una carta que él publica en Amaute en 1926, ¿no? Citando a Vallejo, en la carta de Vallejo dice, ¿no? Mi obligación de artista es ser absolutamente libre, si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, este estudio de Robin Lefebvre rescata justamente lo que no es una contradicción, porque siendo Vallejo un poeta tan revolucionario, tan aficionado al verso libre en muchos de sus poemas, se ve cómo él seguía manejando estas formas clásicas con el mayor dominio y con la mayor naturalidad, ¿no? Cuando le servían, ahí él utilizaba el soneto. Y no solamente el soneto, ¿no? Uno puede extender estas tesis al manejo del verso en general. Si uno va, por ejemplo, al famoso Himno a los Voluntarios de la República, ¿no? El primer poema de España, Parma de Mistercalis, ya escrito a los pocos meses antes de fallecer, ¿no? O sea, la segunda mitad de 1937, ¿no?
está escrito muchas veces en endecasílabos y alejandrinos. Vallejo mantiene un ritmo bastante tradicional, pero no se nota, porque la poesía muchas veces es como el maquillaje. Cuanto menos se note, es mejor, o sea, cuanto menos se note el artificio, ¿no? Y Vallejo lo hace muy bien, ¿no? Cuando marcha a morir tu corazón, ta, 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 ta. Bueno, esos ritmos no son gratuitos, son producto de lecturas de muchos años, de asimilaciones, de oído poéticos de muchos años, que Vallejo combina, por supuesto, con una visión moderna, ¿no? Propiamente moderna, porque no se queda en repetir las perspectivas clásicas tampoco. Y a propósito del énfasis en la libertad en Vallejo, Raúl Bueno nos habla de su tránsito del existencialismo humanista al socialismo solidario. Así es. Bueno, lo hace muy bien el querido maestro y poeta Raúl Bueno en este artículo, en que rastrea esta evolución ideológica de una etapa peruana en que estaba Vallejo muy preocupado por problemas existenciales, un problema religioso, pero no era ajeno a los dramas sociales, ¿no? Recordemos que Vallejo, desde su juventud, tenía ya una inclinación hacia los movimientos obreros, ¿no? Había participado en reuniones de sindicatos, había sido testigo de primera mano de la explotación de los peones en la hacienda Roma y en las minas de Quirubilca cuando trabajó allí como administrador, ¿no? Entonces, esta visión de solidaridad con el desamparado, con el explotado, con el sufriente en general, ¿no? Con los seres sufrientes, se hace extensiva a toda la humanidad cuando Vallejo, al llegar a Europa, el año 23, empieza poco a poco a familiarizarse con las tesis del marxismo, ¿no? E incluso llega a convertirse en militante del Partido Comunista francés y el Partido Comunista español, y toda su perspectiva entonces se desarrolla hacia una visión más sistemática, más científica, entre comillas, de lo que es la posibilidad del mejoramiento de la vida humana, ¿no? A través de la construcción del socialismo. Entonces apuesta fuertemente por esa visión. Llama la atención también la contribución de Lucy Bell, que habla sobre la pulsión de muerte. Bueno, eso es súper interesante. Esta investigadora inglesa que trabaja en la Universidad de la Sapienza en Roma propone que Vallejo se adelanta al famoso psicoanalista Jacques Lacan, ¿no? Lacan, como sabemos, es un continuador de las tesis del psicoanálisis freudiano, pero con el ingrediente del estructuralismo lingüístico de los años 50, 60, ¿no? Y bueno, voy a cometer quizá un atropello al resumir el complejo pensamiento de Lacan, pero uno de sus pilares es el reconocimiento de una etapa en la mente humana, una etapa presimbólica versus una etapa simbólica. La etapa simbólica es la que todos los seres humanos vivimos cuando adquirimos dominio del lenguaje. Pero el lenguaje, como sabemos, es una convención social. El lenguaje está normado por no solamente reglas internas de evolución de cada idioma, sino también perspectivas, y en las cuales la figura patriarcal juega un rol determinante, incluso represivo, censurador. Se le corrige al niño cuando dice, por ejemplo, yo cabo en el asiento, y le corrigen, no, yo quepo, y así. Hay una serie de correcciones que un niño, desde que empieza a adquirir uso del lenguaje hasta que ya lo llega a dominar a una determinada edad temprana, 5 o 6 años. Antes de eso, lo que propone Lacan es que el orden presimbólico goza de una conexión muy íntima y muy gozosa, ¿no? Él habla de la jouissance en francés, el gozo, el juego, la algarabía, que es la conexión que todos tenemos con nuestra madre. Y sobre todo en el vientre materno, esta conexión es absoluta, es un solo ser. Uno es un ser con el vientre materno. Cuando ocurre el trauma del parto, ¿no? Y hay otros psicoanalistas que han hablado de esto muy bien, Otto Rank, etc. Entonces empieza una especie de separación que no solamente es física, obviamente ocurre el destete en algún momento, sino que también es simbólica, ¿no? Nos convertimos en parte de la sociedad y cada vez nos vamos alejando más del vientre materno.
no solo físicamente, sino psicológicamente. Entonces, lo que propone Lucy Bell en este artículo es que Vallejo en Trilce hace uso del lenguaje presimbólico y de perspectivas presimbólicas que acercan su poesía a un estado de la mente humana primigenio, mucho más creativo, más explosivo, más lúdico, ¿no? Y por eso rompe palabras Vallejo constantemente, inventa el mismo título, Trilce, ¿no? Orrego había reconocido en su prólogo de 1922 que es producto de un destripamiento de las palabras, y no solamente Trilce, erízanos con H, hifalto, y una enorme cantidad de neologismos, usos de arcaísmos, usos de sintaxis descoyuntada por momentos, debe ser el poema 42, por ejemplo, ¿no? Que pertenecen a lo que se llamaría en lingüística la etapa precréstica, o Lacan diría presimbólica, del uso del lenguaje. Entonces es sobre esto que Lucy Bell escribe, me parece que con bastante capacidad de convencimiento, y que es uno de los aportes de este libro, ¿no?, fundamentales. Finalmente, la parte final quinta habla de la ficción vallejiana de Eduardo González Viaña. ¿Por qué enfocarlo en González Viaña? Claro, el 2007 se publica una de las mejores ficciones sobre César Vallejo, que es la novela Vallejo en los infiernos, del autor liberteño Eduardo González Viaña, uno de los grandes narradores peruanos de la década del 60. Y como él se encontraba en ese momento cumpliendo el papel de agregado cultural del Perú en España, se vio la conveniencia de dedicar una parte del Congreso de Sevilla del 2022 a conmemorar los 15 años de la aparición de esta novela vallejiana, ¿no? Es una novela muy fuerte, muy poderosa, ¿no?, con escenas truculentas sobre el sufrimiento de Vallejo en la cárcel de Trujillo. Entonces, dos de los trabajos del Congreso estuvieron dedicados a la novela, al arte narrativo de González Viaña en relación con Vallejo, porque Vallejo no solamente da lugar a estudios críticos, como la mayoría de ensayos de libros, sino también a ficciones, ¿no? Y han salido novelas sobre Vallejo, cuentos sobre Vallejo, poesía sobre Vallejo, en enorme cantidad, ¿no? Eso es algo que pasa con muchos autores peruanos. El otro caso es el Inca Garcilaso, que ha generado una multitud de estudios críticos e investigaciones muy interesantes, pero también ficción y poesía. Entonces Vallejo no podía quedarse atrás, ¿no? Es nuestro nuevo clásico y da para muchos géneros. Hay que mencionar también el aporte de Stephen Hart. Yo recomiendo mucho su artículo porque plantea la hipótesis de que tal vez fue posible que Vallejo muriera por envenenamiento, ordenado por los agentes de Stalin. Bueno, lo dejo allí para que se animen a leer el libro. Interesante insinuación. Felicitaciones nuevamente, José Antonio Mazzotti. Gracias, Gustavo, muy amable. Gracias.